Boa tarde a todos, já começo a ver aqui muita gente a juntar-se. Boa tarde Portugal, boa tarde Espanha, boa tarde Brasil. Este é o primeiro Digital Get Together e é com o maior gosto que vos dou as boas-vindas. O meu nome é Ana Margarida Ximenes, para quem não me conhece, sou presidente da Atrevia, sou membro fundador do Observatório da Comunicação Interna em conjunto com a Universidade Católica e o professor Nuno que nos acompanha hoje também, e é com grande alegria que vos dou estas boas-vindas e poder realizar este primeiro webinar Get Together de alguma forma no formato digital é muito bom, porque nós normalmente tocamos a temática da comunicação interna nos Get Togethers que anteriormente, antes do Covid, fazíamos fisicamente. Agora estamos a adaptar a estes novos tempos e por isso quisemos fazê-lo desta forma e também continuar estas conversas e retomar as conversas do Observatório por esta via. E como eu acabei de referir, acompanha-me nesta introdução, nesta pequena introdução inicial, e antes de passar a palavra ao Manuel Sevilhano, que vai ser o nosso orador de hoje, o professor Nuno Brandão, da Universidade Católica, membro fundador também do Observatório da Comunicação Interna, e também está entre a audiência alguns dos membros do Conselho Assessor, e do Conselho Assessor fazem parte algumas organizações que são o Banco de Portugal, a BP, o Banco Santander, a EDP, a Delta Cafés e a PLMJ, a Sociedade de Advogados. Portanto, muito obrigada a todos que nos ouvem neste momento. Um obrigado especial ao Manuel Sevilhano por ser o nosso orador. Um obrigado também ao professor Nuno que está aqui comigo. O nosso Get Together que tínhamos pensado para março era sobre os prémios do Observatório da Comunicação Interna, e para quem não conhece os prémios da comunicação interna, nós tínhamos já selecionado vencedores, mas acabámos por ter que atrasar um bocadinho esta entrega de prémios e ainda estamos a decidir se vamos fazer uma entrega de prémios virtual ou se vamos fazê-la fisicamente, depende muito das regras que vamos ter neste período de isolamento e, portanto, e na retoma que já se começa a ver. Eu gostava novamente de agradecer ao Manuel, e o Manuel Sevilhano é diretor de reputação e responsabilidade social empresarial da Atrevia, ele é meu colega e hoje vem-nos falar sobre um tema muito atual que é precisamente o propósito e a cidadania corporativa em tempos de Covid. Esta questão do propósito já se falava bastante antes do Covid, já todas as organizações estavam preocupadas com a questão do propósito e agora ainda mais estamos preocupados com esta temática. O Manuel Sevilhano, como especialista nesta área, vai-nos falar da importância das organizações, e dentro das organizações temos pessoas e temos a marca, a serem realmente aquilo a que se propõem ser. Ele vai-nos falar do que dá sentido às organizações, hoje, amanhã e depois, e vai-nos falar da reputação das organizações nestes desafios que temos pela frente. Também irá falar sobre o novo mundo, sobre este new normal, a que todos temos que nos adaptar agora, e da contribuição da cidadania corporativa para a sociedade. De acordo com o Manuel Sevilhano, ele diz e sumariza muito bem que há que estar à altura da sociedade e das expectativas e ser relembrado. Portanto, ele refere estes aspectos muito importantes e vai falar sobre isso na conferência de hoje. Por isso, ele diz que o que nós fizermos dentro das organizações tem que ter sempre um sentido. Uma nota biográfica rápida sobre o Manuel, e vou-vos dar só umas recomendações do webinar e de seguida passo a palavra ao professor Nuno. O Manuel Sevilhano é licenciado em Direito pela Universidade Complutense de Madrid, é especialista em temas de reputação, marketing e planificação estratégica, foi diretor da Merco, Monitor Empresarial de Reputação Corporativa, e abriu o escritório de Portugal, de Itália, de Uruguai, da Guatemala e de Santo Domingo, entre outros escritórios, e também tem uma função do ponto de vista académico. Ele dá aulas numa business school, que é a ZIC, e dá aulas de planificação estratégica, de branding, de reputação e de marketing estratégico. Portanto, estas são as notas biográficas sumarizadas do Manuel Sevilhano. Umas recomendações sobre o webinar de hoje. O webinar vai ser em espanhol, mas com projeção em português. Vai demorar a apresentação do Manuel cerca de 30 minutos. Depois seguem-se umas oportunidades para 15 minutos de perguntas. Dizer-vos que quem nos acompanha também neste webinar a dar apoio é Beatriz Rodrigues, a minha colega. Ela está aqui no apoio e vai ver as vossas perguntas, que devem ser direcionadas para a chatbox
ou para uma zona que é bate-papo, e portanto aí podem colocar as vossas questões, e se tiver alguma questão deve colocar sempre o seu nome e o nome da empresa, portanto nome e apelido da pessoa e nome da empresa, para poder ser facilmente identificado. E uma última recomendação: manterem os microfones, por favor, desligados, ou seja, sem som, para não haver interferências durante esta conversa de hoje. E com isto passo a palavra ao professor Nuno. Professor Nuno, the stage is yours. Beijinhos. Ora, boa tarde a todos e muito obrigado por facto de estarmos todos hoje de uma forma diferente, mas com os mesmos propósitos, e penso que queria também dar aqui um cumprimento muito especial ao professor Manuel Sevillano, obviamente pela conferência que nos vai dar, seguramente muito interessante e extremamente oportuna para os dias de hoje. Queria só desenvolver 3 ou 4 palavras, um pouco dizer que nos atuais tempos de incerteza é decisivo que cada organização possa desenvolver e valorizar o seu propósito, e como propósito ele deve ser distintivo de todas as outras organizações, ou seja, tem que ter aqui um processo de identificação coerente, assente, em primeiro lugar, em políticas de verdade, e que se possa adequar rumo a uma mais adequada e crescente também atitude socialmente responsável para se consolidar a dita cidadania corporativa que hoje também iremos ter aqui seguramente em presença nesta conferência. E, portanto, desejar a todos um resto de boa tarde, uma boa conferência e uma boa exposição ao professor Manuel Sevillano, e já estaremos mais daqui a pouco todos juntos, mais uma vez, para as perguntas e depois para as considerações finais. Muito obrigado a todos. Buenas tardes a todos. Disculpad que no hable portugués, como buen español no hablo portugués, pero vosotros como buenos portugueses supongo que todos entendéis el español. Así que os voy a compartir una pantalla, que es la presentación que voy a utilizar. Vamos a ver, esto es aquí y esto es aquí. Como ha dicho mi compañera, voy a intentar hablar durante 25 o 30 minutos y luego damos paso a una especie de coloquio, preguntas, conversatorio, como queráis decir. Vamos a hablar, el título que le hemos dado a la presentación es Propósito, finalidad y ciudadanía corporativa en los tiempos del COVID-19, que no son tanto los tiempos del COVID-19, sino los tiempos post-COVID-19. Ya tenemos que empezar a estar pensando en qué pasa cuando acaben los confinamientos más o menos radicales que estamos teniendo prácticamente todos los ciudadanos del mundo, y cómo esto nos ha afectado al management y a la gestión de empresas. Vamos a hablar de las palancas, de la reputación, cómo este nuevo entorno, cómo esta situación pues ha cambiado los modelos de gestión o está cambiando los modelos de gestión de las compañías. Y en todo este cóctel que vamos a hacer, pues vamos a intentar hablar un poco de propósito, hablar un poco de ciudadanía corporativa, hablar un poco de esta situación especial a la que le estamos intentando hacer frente y hablar un poco de reputación. Vamos a mezclar todo dentro de un cóctel, vamos a agitar suavemente y vamos a ver si el brebaje que sale de ahí tiene sentido. En una primera parte intentaré hacer un poco un marco más conceptual y en una segunda parte intentaré pues formular algunas propuestas para cómo hacer frente a esta nueva situación. Lo primero es el propósito. ¿Qué papel juega esto, el propósito, ¿no? El propósito dentro de una compañía. El propósito es la idea, es lo que da sentido a las compañías, lo que da significado a las compañías en el medio y largo. Las compañías tienen que optar. Pueden optar, como decía Robin Williams, el profesor Keating, en el Club de los Poetas Muertos, por vivir al día, Carpe Diem. Carpe Diem animaba a sus alumnos a vivir el momento. Las compañías pueden decidir o vivir el momento o pensar en cómo ser sostenibles. Una compañía, en principio, no tiene por qué tener fin. Nosotros
como personas, como seres humanos, nuestra vida es finita, pero una compañía en principio puede trascender a la vida de las personas que forman parte. Una compañía no tiene fin y eso le hace buscar el sentido. Y el término que utilizamos para encontrarle el sentido a lo que hacemos es el propósito corporativo. Es lo que da sentido a una compañía en el corto, en el medio y en el largo plazo. Es lo que es el hilo conductor a través de la historia corporativa. Este propósito corporativo, que si le añadimos la ciudadanía corporativa, de un tiempo a esta parte, y ahora tendremos ocasión de hablar, yo creo que el COVID lo que ha hecho es acelerarlo. El fin último de una compañía es perseguir el beneficio. Las compañías buscan perseguir el beneficio de manera legítima, satisfaciendo necesidades humanas. Y eso obliga a las compañías a un doble rol. Por un lado está el beneficio, un fin económico, las compañías tienen un fin económico, conseguir beneficios, pero también un fin social, satisfacer de manera eficiente necesidades humanas. Y ese equilibrio entre el fin económico y el fin social, que es la esencia de una compañía, pues en función de las circunstancias, en función del entorno, en función de la sociedad, en algunos momentos pesa más una parte que otra. De un tiempo a esta parte, notábamos que el fin económico pesaba más que el fin social. Las compañías, ya digo, tienen un rol económico y un rol social. Que en los últimos tiempos empezábamos a oír voces muy autorizadas diciendo que se estaba perdiendo ese equilibrio, que el fin económico estaba primando sobre el fin social. Un prototipo de ejemplo de cuando solo se tiene en cuenta el fin económico y se desprecia el fin social es el papel que Michael Douglas interpreta en la película Wall Street, en el papel de Gordon Gekko, donde su fin es conseguir el máximo beneficio en el menor tiempo posible para poder retribuir a los actores. Frente a esas voces, frente a ese modelo empresarial, ya estaban surgiendo voces cualificadas dentro del propio capitalismo. En agosto del 19, la American Roundtable, que es la asociación americana que agrupa las principales empresas, tiene una declaración apostando por la sostenibilidad y por el medio y largo plazo. Larry Fink, el CEO de BlackRock, uno de los principales fondos de inversión del mundo, invitaba a las compañías en ser sostenibles, en pensar en el medio y largo plazo, en asegurar la sostenibilidad de las compañías. La declaración de Davos de enero de este año, por primera vez, hacía una apuesta firme por la ciudadanía corporativa, que es la contribución que las empresas hacen a las sociedades, y es una de fuera ya de los programas, de las inversiones sociales, de la filantropía, ponían en primer término o intentaban equilibrar el fin social de la sociedad. Dentro de Stanford se desarrolló todo un área que es la ciudadanía corporativa, dicen que es la estrategia de negocio conforme a unos valores y unos acuerdos que trasladen a la sociedad la propuesta de valor. Por lo tanto, ese equilibrio inestable entre el rol económico de una compañía y un rol social, y un tiempo a esta parte veíamos que quizá el rol económico había sustituido o pesaba en demasía frente al rol social, y había voces que decían que teníamos que volver a ese equilibrio. Esas voces que se han acelerado, las crisis son momentos que aceleran tendencias y que el COVID pues, nos ha enfrentado frente a esta nueva realidad. El COVID lo que ha hecho, no sé si va a cambiar mucho las cosas, pero sí que ha acelerado las cosas. Y que esa tendencia que ya digo venía de antes de esta epidemia, lo que ha hecho es acelerarse, y como decían los R.I.M., y en lo que we know it, es el final del mundo que conocemos. No sé si es el final del mundo que conocemos, pero en cualquier caso va a ser después del COVID un mundo distinto donde, de nuevo, los seres humanos tenemos las posibilidades de decidir cómo de distinto va a ser, cómo podemos afrontar esta nueva situación,
si acelerando ese equilibrio y potenciando el rol social de las empresas, o dejando a las empresas en un papel menos relevante. Ya antes del COVID había dos grandes posturas. Unos directamente apostaban por acabar con el capitalismo tal como se conoce, con el mundo empresarial tal como se conoce, y posturas del decrecentismo que decían que el crecimiento económico no tenía mucho sentido y que ahora con el COVID ven avalada su postura, y otros que dicen, mira, las empresas tienen que tener en cuenta, además de perseguir el beneficio, tienen que tener en cuenta la vida social, y lo que se necesita no es acabar con las empresas, sino precisamente volver a encontrar ese equilibrio que nunca se debió de perder. Bueno, luego tendremos ocasión, cada uno que se ponga al bando que quiera, supongo con Humberto Eco, los apocalípticos y los integrados, pero sí que parece que el COVID nos enfrenta o pone en primera línea la finalidad social de las empresas. Es un momento, esto del COVID es una situación compleja, pero es una situación también curiosa. Las empresas por primera vez no son responsables de la crisis en la que estamos. Hablaba el otro día con el presidente de un banco español, que también tiene presencia en Portugal, y le decía, ¿te has dado cuenta de que esto, hombre, hablar en términos de epidemia y de oportunidad, pero por primera vez la banca no es responsable de nada? Nadie nos echa la culpa de esta situación. Con razón o sin ella, las últimas crisis que hemos vivido, tocamos las crisis de los últimos 100 años, siempre las empresas en general y el sector financiero en particular se le ha apuntado con el dedo. Se les ha dicho, vosotros sois responsables de esto. Podemos irnos a la del 2008, que tanto en España como en Portugal vivimos con especial virulencia, y todo el mundo consideraba que el sector financiero era responsable de esa crisis. Estamos ahora frente a una crisis en la que nadie puede culpabilizar ni responsabilizar a las empresas. Las empresas tienen el papel de poder formar parte de la solución o empezar a ser poco relevantes. Y ese yo creo que es un poco el reto que nos abre el COVID para los que estamos dentro de las organizaciones. Nadie puede responsabilizar, nadie culpabiliza a las empresas, pero sí se les ve como parte de la solución de sectores como el financiero, como el sector sanitario farmacéutico, como el sector de telecomunicaciones, que toda la sociedad está volviendo la cara a ellos para que tomen parte de la solución. Yo creo que esa es la manera de esa tendencia que ya veníamos desarrollando, ese aroma que ya se de poner en equilibrio de nuevo el rol social con el rol económico, pues esto puede ser un poco el andabonazo de verdad poner en valor la corresponsabilidad social que tienen las empresas con las sociedades donde desarrollan su vida. ¿Y qué papel juega la reputación en todo esto? La reputación, lo primero que me gustaría decir es que la reputación es un modelo de gestión. La reputación es una manera de gestionar las compañías. Yo creo que una manera que tuvo su momento con el inicio de este siglo, que se empezó a hablar de reputación, es un término que a menudo se confunde con otros términos hermanos o parecidos, pero la reputación es un modelo de gestión que se basa en dos pilares. En mi opinión, o en nuestra opinión, en el mundo de la empresa se abren paso teorías dualistas que separan por una parte el análisis interno, no sé yo, la organización, y por otro lado el entorno, la sociedad, donde desarrolla la actividad. Cuando nosotros creemos que eso no tiene demasiado. Una empresa es un todo. Una empresa, como dijo un filósofo español, cerca de 100 años, yo soy yo y mi circunstancia. No se puede entender el yo sin la circunstancia, y la circunstancia sin el yo. La reputación se basa en esos dos pilares, en el comportamiento corporativo, lo que las
Por un lado está el comportamiento corporativo, lo que las empresas hacen. Una empresa puede tener un buen comportamiento corporativo o un mal comportamiento corporativo. Puede estar, luego hablaremos, puede estar a la altura o puede no estar a la altura. Pero ese comportamiento corporativo puede ser reconocido o no reconocido por los demás. Y eso no está equilibrado. Una compañía tiene un buen comportamiento, pero no tiene reconocimiento, no tiene reputación. Podríamos decir que le pasa un poco lo que, si hablamos de música, la Velvet Underground, un grupo que tiene mucho reconocimiento, pero una vez que ya desapareció, o Van Gogh, que solo tuvo el reconocimiento como pintor una vez que fue muerto. Una compañía que no tenga reconocimiento, si los grupos de interés no reconocen nuestro comportamiento, pues tenemos un problema. Porque podemos tener un comportamiento excelente, pero si no es reconocido por nuestros grupos de interés, tenemos un problema. Pero la otra parte del equilibrio también es importante. Cuando una compañía tiene muchos reconocimientos, pero ese reconocimiento está por encima del comportamiento, eso es un riesgo reputacional, porque en un entorno hipertransparente e hiperconectado como el que estamos, tú no puedes, entre comillas, engañar durante mucho tiempo a tus grupos de interés. Si los grupos de interés te reconocen por encima de tu comportamiento corporativo, en algún momento tú puedes mediante una. Por eso hay que distinguir entre reputación e imagen. Tú puedes conseguir muy buena imagen a través de una campaña de publicidad, a través de una campaña de relaciones públicas, a través de un ingente presupuesto de comunicación, pero eso no es sostenible. Manuel, perdona que te interrumpa. ¿Puedes acercarte un poquito de la cámara para la voz? Manuel, es que te oímos un poquito lejos. Voy a poner el micrófono más cerca. ¿Ahora mejor? ¿Ahora mejor? ¿Sí? Ahora bien, me hacen el signo así. Perdonad. Está perfecto. Encima de que hablo en un idioma que no es el vuestro, hablo bajo, con lo cual ya es difícil de seguir. Bueno, os decía que la reputación es un modelo de gestión que tiene que buscar el equilibrio entre los comportamientos que forman parte de la empresa, entre lo que la empresa hace, y lo que la empresa hace está condicionado por su cultura corporativa y demás, y los reconocimientos de los grupos de interés, de los grupos con los que la empresa interactúa. Si una empresa tiene muy buen comportamiento y no lo reconoce nadie, tenemos problemas. ¿Por qué? Pues porque se puede dar lo que he llamado el efecto Van Gogh o Velvet Underground. Son grupos de música o pintores que son reconocidos una vez que han desaparecido y eso no vale para nada. Pero tampoco es bueno el otro desequilibrio, que tengas un reconocimiento muy alto que no se adecue, que no esté en sintonía con tu comportamiento. Tú puedes, mediante una campaña de comunicación, mediante una inversión, conseguir mucho reconocimiento, pero eso no es reputación, eso es imagen. La imagen es algo coyuntural frente a la reputación, que es algo. La reputación de una compañía se sostiene en el tiempo y se basa en estos dos pilares: el comportamiento, lo que las compañías hacen, y el reconocimiento, que eso pone en relación el yo con la circunstancia, la empresa con la sociedad donde desarrolla su actividad. ¿Y por qué nos reconocen ese comportamiento? Pues por dos palancas, básicamente. Nos lo reconocen en función del cumplimiento de nuestros compromisos. Una empresa es capaz de cumplir lo que dice, un país es capaz de cumplir lo que dice. Y ahora no me quiero meter en polémicas, pero los problemas que estamos viendo en la Unión Europea es porque algunos países no tienen credibilidad porque no han sido capaces de cumplir sus compromisos. No quiero entrar en debate y mucho menos aquí, pero es lo que se transmite. La credibilidad se consigue cumpliendo los compromisos y en función de las expectativas. Eso se proyecta al futuro, no tanto en función de los compromisos pasados, sino en la credibilidad que tú tienes. Por lo tanto, la reputación, que es un modelo de gestión, lo que vincula es el comportamiento con el reconocimiento y el reconocimiento en función de los compromisos presentes y pasados y en función de las expectativas presentes y futuras. Eso es lo que nos proyecta hacia el futuro. Esto nos obliga a las compañías a mirar, a quitarnos las gafas de cerca, de presbicia, y mirar en el medio y largo plazo. Las compañías tienen que mirar en el largo plazo y ver cómo esta situación
está rompiendo los equilibrios. Estábamos en una situación, una empresa reputada encontraba el equilibrio entre tres colectivos con intereses contrapuestos. Una empresa reputada era capaz de conseguir el reconocimiento del mercado. No puedes ser reputado si no eres capaz de ofrecer productos y servicios de calidad que el mercado reconozca como tal. Esa es la base de todo. Pero solo obteniendo el reconocimiento del mercado no te vale para ser una empresa reputada. ¿Por qué? Porque una empresa que quiera ser sostenible, además del reconocimiento del mercado, tiene que ser capaz de atraer y retener talento. Hay empresas que son capaces de atraer talento y hay empresas que solo repelen talento. Hay empresas que todo el mundo quiere trabajar en ellas y eso les permite escoger los mejores perfiles competenciales y hay empresas que solo quiere trabajar en ella el que no tiene otra opción. Por lo tanto, una empresa reputada tiene que encontrar el reconocimiento del mercado, pero también tiene que encontrar el reconocimiento de los trabajadores, de los que tiene y de los futuros. Tiene que ser capaz de retener el talento que tiene y de atraer talento futuro, porque eso es lo que te va a garantizar la sostenibilidad en el medio y largo plazo. Pero una empresa reputada también tiene que ser capaz de obtener el reconocimiento de sus legítimos propietarios, del capital, de los accionistas. Toda persona que invierte en una compañía espera un legítimo retorno de esa inversión. Y un legítimo retorno que hace que los accionistas se vinculen con el devenir de la compañía. Por lo tanto, una empresa reputada encuentra el equilibrio entre los tres colectivos. El mercado por un lado, los accionistas por otro y los trabajadores o el talento por otro. Pero esos consumidores, o ese mercado, esos trabajadores y esos accionistas, no son ajenos a la sociedad donde ellos consumen, trabajan o invierten. Además de consumidores, somos ciudadanos. Además de trabajadores, somos ciudadanos. Además de inversores, somos ciudadanos. Y eso a la compañía le da su segunda dimensión, el rol económico y el rol social. Una compañía no puede ser ajena a la sociedad donde desarrolla su actividad, porque no puede haber modelos de negocio sostenibles en sociedades que no sean sostenibles. Por lo tanto, a esos tres grupos de interés clásicos que podríamos añadir, proveedores y demás, hay un cuarto que es la sociedad en su conjunto. Una sociedad que cambia. Los valores, las expectativas, las prioridades de las sociedades cambian. Ni consumimos como consumíamos hace unos años, y esto del COVID va a cambiar las pautas de consumo, ni trabajábamos como trabajábamos hace unos años, y esto del COVID va a cambiar nuestras maneras de trabajar, ni invertimos como invertíamos hace unos años, y esto del COVID va a cambiar también las maneras de invertir, y las maneras incluso de medir el retorno de las inversiones. Por lo tanto, una compañía reputada tiene que encontrar el equilibrio entre esos cuatro grandes colectivos, que no siempre sus intereses, y ese es el reto, van en la misma línea. Un modelo de negocio es encontrar el equilibrio entre diferentes colectivos con intereses contrapuestos. Este equilibrio se está viendo alterado por este cambio que se está dando en las circunstancias, ¿no? Esto del COVID está moviendo todo. Ya estábamos, antes del COVID, ya estábamos viendo alterado ese equilibrio. La suma de las dos grandes fuerzas del rock and roll, que podemos llamar la tecnología y la globalización, estaban cambiando los equilibrios. La tecnología y la globalización estaba haciendo que consumiéramos de manera distinta como consumíamos, que trabajáramos de manera distinta como trabajábamos, que invirtiéramos de manera distinta como invertíamos, que nuestros valores como sociedad cambiaran, pero el COVID lo ha acelerado más. La sociedad está cambiando su escala de valores. No es que, me decía el otro día un amigo filósofo, no es que ya no haya corrupción en la sociedad. Simplemente ahora nos escandaliza la corrupción. Comportamientos empresariales que hace unos años podíamos mirar para otro lado, ahora la sociedad ya no mira para otro lado. No es que haya casos de corrupción, no es que haya casos de mala gestión, no es que haya casos de falta de gestión de la diversidad, no es que no se discrimine a las mujeres, no es que se discrimine a determinados colectivos.
Simplemente ahora la sociedad se escandaliza y no está dispuesto a tolerárselo a las compañías, ese tipo de comportamiento. Esto lo ha acelerado el COVID y ese es un reto para las compañías. Volver a reencontrar ese equilibrio entre los diferentes colectivos, entre los diferentes grupos de interés, que es lo que hace que una compañía tenga o no tenga reputación. En definitiva, el recurso intangible más valioso. Ayer me decía el presidente de una compañía, ¿esto de la reputación para qué vale? Digo, pues si quieres, durante el próximo mes vende las camisas que vendes, ellos se dedican a la confección, sin que pueda aparecer tu logo. ¿Por qué hay gente que paga más por una camisa si tiene un caballo que si no lo tiene? Por reputación. ¿Por qué si se nos rompe un coche alemán decimos qué mala suerte he tenido? No quiero que se enfade si hay aquí algún italiano, pero si se rompe un coche italiano decimos es que son muy malos. Eso es la reputación. Eso es la reputación. Y esos equilibrios se han visto alterados por este tsunami que ha supuesto y que nos ha hecho a todos cambiar nuestra manera de consumir, nuestra manera de trabajar, nuestra manera de invertir, pero también nuestra escala de valores. Y ese es el reto que tenemos las compañías. Y ante este reto, ¿cómo lo podemos afrontar este reto? Y con esto ya vamos acabando, que ya llevo 25 minutos. Pues haciendo básicamente 3-4 cosas. En un primer momento, y eso algunas compañías lo hicieron mejor y otras compañías lo hicieron peor, lo primero que tuvieron que hacer las compañías era no liarla. La sociedad estaba sobreexcitada. En español, perdonarme la licencia del vulgarismo, pero es no cagarla, no la cagues, no la líes, no la líes, no digas tonterías que se puedan magnificar en un momento de hipersensibilidad social o de hiperemotividad. No digas bobadas, no quiero meter a ninguna compañía en esto, pero hubo compañías que la liaron y dijeron tonterías. Tonterías que se les van a hacer, que se les va a hacer pagar. Tonterías que la van a pagar con una pérdida de reputación. Tras ese primer momento de no liarla, no cagarla, no decir tonterías, llega un segundo momento, que es el momento en el que estamos. Y que yo creo que es el momento en el que estamos y es el momento en el que vamos a estar. Es el momento de estar a la altura, lo que os decía hace un rato. Es el momento de que las compañías estén a la altura. La sociedad, a todos nos da miedo la incertidumbre, a todos nos da miedo no saber qué va a pasar con nuestro futuro. No, de hecho, el progreso se define como gestionar de manera razonable, tener la sensación de que controlamos el futuro y ahora hemos perdido ese control del futuro. Tenemos la sensación de que no sabemos qué va a pasar. Las compañías, ¿cómo pueden estar a la altura? Dando certezas, contribuyendo a la certeza. Daniel Innerarity, otro filósofo español, que es profesor de la Universidad del País Vasco, escribió hace unos días en El País La estupidez colectiva. En situaciones de incertidumbre podemos caer en la estupidez. Aquí no sé qué pasó en Portugal, pero aquí los primeros días se acabó el papel higiénico en todos los supermercados. ¿Cuándo se dan estas situaciones? Cuando no somos capaces de gobernar razonablemente. El miedo a la incertidumbre nos lleva a tomar decisiones que en el corto plazo pueden parecer razonables, pero que en el medio plazo son estúpidas. A corto plazo puede parecer inteligente. Oye, no sabemos qué va a pasar, vamos a hacer acopio de papel higiénico. Y eso va generando un estado de histeria colectiva que lleva a que se acabó el papel higiénico durante unos días. La estupidez colectiva, las sociedades entran en estados de estupidez colectiva cuando no son capaces de pensar o de gobernar razonablemente su futuro. Y en un estado de estupidez colectiva, ningún modelo de negocio es posible. Por lo tanto, las compañías tienen el reto de poder dar certezas, de poder evitar o al menos no contribuir, en un primer momento no contribuir a un estado de estupidez colectiva, en un segundo momento atenuar ese estado de estupidez colectiva. Y eso les vincula con su propósito.
el propósito corporativo es el momento de creernos de verdad esto del propósito corporativo, el por qué hacemos lo que hacemos. Para evitar la estupidez colectiva es el momento de poner en primera línea otra vez el propósito corporativo. Es el momento de alinear los comportamientos con los relatos. Es el momento de no decir lo que vamos a hacer, sino de hacer lo que decimos. Y eso nos lleva a intentar evitar, está saliendo muy filosófica la tarde de hoy, este es otro profesor de la Universidad de Salamanca, otro filósofo, Miguel Ángel Quintana Paz, que escribió hace unos días también un artículo en donde hablaba del capitalismo moralista. Las sociedades ya no van a permitir relatos que no estén alineados con nuestros comportamientos. Él ponía el ejemplo de el capitalismo no es tan cualquier acción, una compañía, que ahora se interprete como greenwashing o como oportunismo, la sociedad se la va a hacer pagar. ¿Cómo evitamos que algo se califique como oportunista? Pues que sea coherente con nuestro propósito corporativo, que sea coherente con nuestra historia, que sea coherente con nuestra cultura, que, en definitiva, que sea coherente con lo que hacemos, que sea coherente con nuestra vocación. Porque si no, se va a interpretar como oportunismo. El oportunismo o el capitalismo moral, por utilizar las palabras de Miguel Ángel, la sociedad también lo va a poner. La tercera cosa que tenemos que hacer, o la tercera línea que tenemos que perseguir es, tenemos que estar muy vigilantes. Sin sacralizar las métricas. Las métricas nos dan pistas para interpretar el futuro, pero no podemos confundir la estadística con el estado de ánimo. Cuando la estadística contraviene el estado de ánimo, es el momento de pararnos a pensar. No se puede, cuando los contables no pueden superar a los visionarios. Y esto es algo que cuando no tenemos certezas buscamos en los datos que nos den certezas. Ahora todos estamos volviendo la cara a los científicos y los científicos dicen, mira, prueba y error, es que no sé lo que va a pasar, es que no sé lo que va a pasar. La estadística, los datos, las métricas nos dan información para poder decidir, pero tenemos que vigilar el entorno, tenemos que olfatear el entorno. Y habrá compañías que tengan el olfato más agudo que otras, porque los valores como sociedad, los equilibrios, van a cambiar. Y eso no nos lo va a decir una métrica, las métricas nos dan pistas para ver por dónde tenemos que enfocar la situación. Pero tenemos que estar vigilantes, generando conversaciones, entornos de co-creación, entornos de coparticipación. Y una cuarta cuestión es el momento de que las marcas, de que los líderes estén a la altura también de las marcas. De un tiempo a esta parte, todo se parece que se solucionaba con liderazgo. Todo era, no teníamos líderes, no tenemos líderes, es difícil. Y parece que todas las recetas, cuando no sabíamos qué decir, es que nos faltan líderes. Bueno, el liderazgo yo creo que ha estado sobrevalorado en mucho tiempo, pero es el momento de distinguir de verdad entre líderes y gestores. Un gestor es el que gestiona de manera más o menos correcta una situación, pero ahora nos hacen falta líderes visionarios, líderes que vean más allá, líderes que interpreten esta nueva realidad. Es el momento no de gestionar el presente, que eso más o menos lo sabe hacer mucha gente, sino de adivinar el futuro. Y eso es donde de verdad aporta valor los máximos directivos de una compañía. Interpretando no tanto la realidad o explicando la realidad, que eso lo sabemos hacer mucho, sino interpretando cómo va a ser el mundo tras COVID. Por eso es el momento de que los líderes den un paso al frente y estén a la altura. Y esas son un poco las cuatro recomendaciones. Las compañías que hayan sido capaces de sortear este momento sin meterse en líos, estando a la altura, interpretando los estados de ánimo y no sacralizando métricas, sino interpretando estados de ánimo y que tengan
un liderazgo capaz de asumir el reto que nos plantea la situación, pues probablemente verán recompensadas esas actuaciones con un aumento de la reputación. Así que esto es lo que os tenía que decir. He utilizado 32 minutos, me he pasado 2 minutos sobre lo previsto, así que si queréis ahora, muchas gracias y damos paso al diálogo, preguntas, debate, lo que queráis. Vale. Obrigado, Manuel, muito obrigado. E agora temos a oportunidade de vos ouvir com questões. Volto a referir que temos aquela zona, o chat box, o bate-papo, onde vocês podem escrever, todos os participantes podem escrever a questão. Por favor, identificarem o vosso nome e apelido e o nome da empresa que representam para o Manuel poder responder às vossas perguntas e para a Beatriz poder ler as perguntas para o Manuel. Bem, tenho aqui uma boa tarde a todos. Antes de mais, tenho aqui uma já para lançar ao Manuel, que é, basicamente, acabaste de falar de como é que é estar à altura. O que é que consiste estar à altura para ter uma boa reputação? Buena cuestión. Pues hombre, estar a la altura supone ser coherente con tu propósito. Eso es estar a la altura. Supongo que allí en Portugal, aunque vosotros vivís menos el histerismo o esto lo habéis vivido, al menos desde aquí se percibe de una manera menos histérica que lo hemos vivido en España, pero hubo un momento en que todo el mundo donaba máscaras o todo el mundo donaba colchones. Todas las compañías parece que el único objetivo era donar máscaras. Pues hombre, donar máscaras tiene sentido si tu propósito está orientado a salvaguardar la salud de los ciudadanos, pero un equipo de fútbol como Hugo que donó máscaras no tenía ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido con el propósito de un equipo. Eso no es coherente y eso la sociedad además lo ve como oportunista. Estar a la altura supone ser tu comportamiento, alinearlo con tu propósito, ni más ni menos, el entender por qué hacemos las cosas. No qué hacemos, sino por qué hacemos las cosas. Y no aprovechar estos momentos de histeria, que incluso con buena voluntad, yo creo que con buena voluntad, pues salían iniciativas del que daba máscaras o el que donaba colchones o el que, bueno, o cuando todos intentaron que un laboratorio cambie sus políticas de inversiones en I+D para intentar encontrar una vacuna o un tratamiento como el COVID tiene sentido. Ahora, que lo haga un fabricante de automóviles, pues no. Eso es estar a la altura, ser coherente con tu propósito corporal. Ok, obrigada. E seguindo essa pergunta, essa questão de estar à altura, qual é o papel dos presidentes das empresas que têm para ter uma boa reputação? Pues en la medida de sus posibilidades, mitigar la incertidumbre. La incertidumbre nos produce miedos. La sociedad no estamos acostumbrados, no nos gusta vivir en entornos de incertidumbre, no nos gusta vivir en entornos en el que no sepamos o tengamos la sensación de que no sabemos lo que va a pasar, de que hemos perdido el control sobre nuestra vida. Entonces, en la medida de lo posible, los presidentes tienen que dar certezas. Dar certezas, uno, porque se supone que son los más preparados. En las sociedades maduras, contra lo que se dice, en la política, los políticos gestionan el aburrimiento. El talento no está en la política, el talento está en la empresa. Los políticos bastante tienen con gestionar una cosa que ellos no tenían, ninguno podía esperar gestionar. Las sociedades maduras son sociedades aburridas, en las que no, el heroísmo es de otros tiempos, el talento está en la empresa. Por lo tanto, estar a la altura supone que tú pones ese talento para dar certezas. ¿Y cómo se da certezas? Interpretando el futuro. Es el momento de que los presidentes justifiquen el rol que tienen. ¿Cómo? Pues en la medida de sus posibilidades dando certezas. ¿Y cómo se dan certezas? Pues intentando interpretar qué va a pasar.
incluso intentando influir en ese futuro, porque el futuro no es inocuo, es que el futuro será pues, un poco lo que nosotros o lo que el conjunto de la sociedad decidamos que queremos que sea. Ok. Tenho aqui outra pergunta que é que erros é que tens visto mais acontecer no mundo? Perdón, repíteme. Quais são os erros que tens visto acontecer no mundo? Los errores que más he visto que sucedan. Además del oportunismo que has mencionado ya. A ver, que nos dejemos guiar por la histeria. Es muy fácil en un entorno tan hiperconectado, con esos bares de borrachos que a menudo son las redes sociales, dejarnos llevar por un estado de histeria. Los más caraduras intentarán aprovechar el oportunismo y los menos caraduras, incluso con buena intención, se van a dejar llevar por la histeria. Es el momento de gente con nervios firmes, o con nervios de acero, como decimos aquí en España. Gente que sea capaz de gestionar la coyuntura, pero pensando en la estructura. Que sea capaz de gestionar tácticamente, pero pensando estratégicamente. Sé que esto es fácil de decir aquí en un entorno y que es complicado de hacer, y más en un entorno, ya digo, hiperconectado, cuando todos cualquiera tenemos a nuestra disposición un aparato donde podemos soltar nuestras frustraciones, en donde cualquier actuación se interpreta, se opina, donde la opinión de un premio Nobel convive en nivel de igualdad con la opinión del primero que pasa por la calle, pero es momento para tener nervios de acero y no dejarnos llevar por este estado de hiperemocionalidad o de hiperhisteria en el que estamos. Alguma outra questão, Beatriz? Não nos chegaram mais questões. Então, talvez damos a palavra aqui ao professor Nuno para fazer aqui um sum-up desta conversa. Sim, senhor. Em primeiro lugar, queria agradecer a todos a presença, como é óbvio, e em particular ao Manuel Sevilhano, que pela sua pertinente e importante comunicação, que nos irá, sem dúvida, fazer refletir. O facto de às vezes não haver mais perguntas significa que ainda estamos a assimilar o processo de obviamente, muita consideração que nos vai, obviamente, fazer refletir a todos nós. E eu gostaria também, como forma de repto, em termos daquilo que é normalmente os nossos costumes aqui no Observatório, dar aqui algumas palavras finais, um bocadinho também para reforçar essa reflexividade, dizendo que hoje vivemos tempos de grande incerteza, que nos vai exigir cada vez mais, e este é um dado novo, que essa incerteza nos vai induzir a cada vez mais a novas solidariedades, seja dentro, seja fora das nossas organizações. É evidente que isto põe, digamos, no pedestal aquilo que é a palavra mais correta e aquilo que foi hoje focado, que é a reputação, mas essa reputação que tem, sobretudo, que estar cada vez mais assente nos dias incertos, neste mundo de incerteza, e ainda bem, nesse aspecto, se calhar às vezes as coisas são más e temos que passar por elas, e se calhar tudo é um ciclo que nós temos que passar, porque a mera reputação já não se gera apenas naquilo que são as melhorias dos produtos, dos serviços e nos relacionamentos, mas também que esses relacionamentos se estabeleçam em valores mais solidários e de reconhecimento, como aqui foi dito, onde a ética e os valores socialmente responsáveis das empresas têm que ser reforçados, que haja um reforço do nosso comportamento corporativo, como aqui também foi dito, e que sejam geradores de sentido e de coerência no propósito. E este propósito não é só um propósito das organizações junto de todos os seus stakeholders, mas também um propósito que também tem que se desenvolver no eu de cada um de nós, cidadãos, quer ao serviço das empresas, quer ao serviço
de cada um de nós enquanto cidadãos, e daí esta indução maior para maiores índices de confiança, hoje também ser verdade que se estabeleçam numa inteligente e inclusiva cidadania corporativa reforçada entre líderes e liderados para que tudo se possa desenvolver e possa ser gerado quer os nossos negócios, quer também os nossos relacionamentos, que obviamente todos juntos farão aquilo que é hoje, digamos, a reputação de cada organização. Queria desde já reforçar mais uma vez o agradecimento nosso ao professor Manuel Sevilhano e obviamente deixar a palavra à minha colega Ana Margarida Ximénez e também lhe agradecer também o facto de ter conduzido todo este processo. Muito obrigado.